dormirnos todos, incluido yo. Bueno, miren, decía que tenía la idea, como la petición era hablar un poco de cosas, de procesos y cambios en la economía internacional, hacer un listado de temas y problemas a los que hay que meterle el diente y estudiar, porque son algunos de ellos procesos largos que probablemente ustedes terminen su ciclo de estudios y el asunto siga, y hay que seguirlo estudiando, trabajando, y mientras más rápido se ponga uno al día, mejor. Hablando con las autoridades de aquí de la escuela, mencionaban que la última revisión del plan de estudios fue en 2011. Bueno, me voy a centrar en esa cota en el tiempo para que podamos abrir el panorama y lo que se alcance a decir. De todas maneras es una mesa que estamos 3 compañeros y habrá forma de que ustedes escuchen más opiniones. Bueno, una primera cuestión, yo entonces quisiera referirme al problema del capitalismo contemporáneo, o sea, esta parte reciente. Cuando ustedes hicieron la última revisión del plan de estudios, lo que acababa de ocurrir era la gran crisis financiera de 2008-2009, y que había sido pues realmente un sacudimiento internacional tremendamente importante, con implicaciones globales. Yo comienzo por decirles que aunque la parte, digamos, de económica rápidamente se dio en Estados Unidos la impresión de que se remontaba, con el tiempo hemos llegado a percibir que en realidad ese quiebre no encontró resolución. Entonces, el ciclo recesivo concluyó, pero muchos de los problemas de la crisis siguen presentes. Fíjense, hace 12 años, y la problemática no solo persiste, sino que diría yo que en algunos aspectos se agrava. Entonces, bueno, pues primer elemento, diría yo, es que esa crisis de 2008-2009 en realidad lo que mostró es que se había una gran transición en el capitalismo contemporáneo. Esa transición tiene varios elementos y esos son los que hay que referir. No vamos a resolver, nomás simplemente vean ustedes por dónde anda la pelota. Digamos que a partir del 2000 se hablaba de la globalización como un proceso arrollador, imparable e irreversible. Y bueno, se hacía burla de el querer tener fronteras en los estados nacionales. Si no, ya el capitalismo ya no tiene fronteras, se mueve por donde quiere y demás. Bueno, el problema es que, estrictamente hablando, estamos en la transición, entrando a un nuevo episodio de larga duración, y ahora resulta que eso, revisen ustedes la literatura alrededor del 2000, 2005, la globalización, todos los que hacemos alguna crítica éramos infantilistas, qué barbaridad, nacionalistas, cerrados, torpes, que no entienden la profundidad de lo que está cambiando. Entonces, oye, ¿sabes qué? Que
la globalización no parece ni tan completa ni tan imparable como se dice. Y la idea de que porque ese proceso está en marcha, los estados nacionales no tienen nada que hacer, pues era una idea profundamente equivocada. Entonces, bueno, vamos haciendo un recuento aquí ya. El problema es si los procesos estos son procesos lineales o no, si el Estado puede o no puede influir en estos cursos y sacar alguna orientación. Esto me parece que es de la mayor relevancia. La globalización llegó amarrada a un proceso global de regionalización, con tres grandes procesos regionales: el proceso europeo, el proceso de América del Norte y el proceso de Asia-Pacífico. Y entonces, tres grandes regiones daban soporte a este proceso de globalización. O sea, esto es como venía. Para el caso nuestro, ustedes recordarán, en el 94 entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y esto marcó una intensificación muy fuerte de las relaciones productivas, comerciales, culturales, etcétera, de México con Estados Unidos. Cuando el TELCAN entró en vigor, ya el 75% de nuestro comercio estaba libre de aranceles. El grueso de la inversión extranjera directa venía de Estados Unidos. El grueso de nuestras exportaciones e importaciones venían de Estados Unidos o iban a Estados Unidos. Entonces la región tenía ya una forma muy consolidada. Entonces, a partir de los 90s, hay un gran quiebre en la economía internacional, que es la desaparición de la Unión Soviética. Porque, digamos, esto marcó, también se suponía, un gran quiebre en lo que conocemos como el socialismo realmente existe. Este era el punto medular. Bueno, la desaparición de la Unión Soviética fue realmente un evento mayor, porque estrictamente hablando se desintegró. Todo lo que era la Unión de Repúblicas quedó roto, y entonces pues, unas quedaron en la parte de Asia sueltas, otros reinos agrupados alrededor de la Federación Rusa, etc. Bueno, entonces ese quiebre en la economía internacional es realmente muy importante, porque el saldo de la Segunda Guerra Mundial fue un mundo dividido entre dos grandes sistemas: un sistema socialista y un sistema capitalista. Desaparece la Unión Soviética, y entonces parece como que el capitalismo triunfó en toda la línea, y que el socialismo pues dejó de ser una joya aislada. En el caso de Fukuyama, se hablaba del fin de la historia, porque según los teóricos del pensamiento socialista, pues el capitalismo era una etapa que en algún momento íbamos a pasar. El fin de la historia, es decir, ¿saben qué? Olvídense del socialismo, las sociedades van a evolucionar a ser capitalistas cada vez más desarrolladas. Y no lo den cuenta con que la historia va aquí y va allá. El texto seminal, que fue realmente muy importante, el de El fin de la historia, hay que tomarlo como referente muy importante. La otra cuestión es que
Entonces, el problema era, decíamos que si había una gran transición, pero ¿a dónde iba la transición? En principio, pues estábamos a profundizar la globalización sobre la base de 3 macroregiones en el mundo: la de Asia-Pacífico, América del Norte y Europa. Bueno, este era el panorama. Resulta que se viene la gran crisis financiera de 2008-2009 y el eje de esa crisis está en el Atlántico. De un lado Estados Unidos, del otro lado Inglaterra. En general Europa, pero ese es el. Pero ese elemento no afecta a China. Y de hecho, en el caso mexicano, pues a nosotros tampoco. Nosotros empezamos a tener una crisis inmobiliaria como en cámara lenta 2-3 años después. Pero esta crisis, en mi interpretación, la de 2008-2009, en realidad marcó el quiebre del modelo neoliberal. ¿Sí? A partir de ahí se vio que el modelo no era ni tan bueno, ni tan certero, ni tan dinámico, y que estaba generando una cantidad de desequilibrios en la economía internacional muy grande. Bueno, entonces, pues estamos en una transición. Ya el modelo dominante no se va a sostener fácilmente y el modelo socialista aparentemente fue barrido de la escena. Pero y la economía pues siguió su curso. Los procesos de regionalización siguieron su curso y se acentuó la competencia. Una parte de la estructuración de esto tenía que ver muy fuertemente con el problema de la energía. Empezamos a caminar en una transición energética. ¿Por qué? Porque habíamos llegado al pico petrolero en la producción de hidrocarburos. Estábamos comenzando a la producción de hidrocarburos no convencional, y entonces el planteamiento era pues necesitamos otras fuentes de energía, y cómo vamos a hacer para transitar, y esa planteó el problema de la transición energética. Entonces, una transición económica, una transición energética, pero luego se empezó a complicar más el asunto con el asunto de una transición tecnológica. La OECD empezó a hablar de la cuarta revolución industrial, y en la cuarta revolución industrial pues estaba el Internet de las cosas, el asunto de la inteligencia artificial, el problema de la biotecnología, el problema de la biología sintética, etcétera, etcétera. Un gran cambio científico-tecnológico. Cuarto, pero luego pues estamos cayendo en la cuenta de que también estaba en curso una transición militar, con conflictos regionales que adquirieron una virulencia tremenda. La mayoría de ellos al principio desarrollados en el Medio Oriente, donde Estados Unidos era hegemónico. Bueno, pues al final ninguna de las fuerzas que estuvo apoyando los esfuerzos bélicos en el Medio Oriente ganó, y Estados Unidos salió hace un par de años, 3, de Afganistán con la cola entre las patas, pero más tardó en salir de Afganistán que en auspiciar el choque en Ucrania. La parte militar es un componente que está también en una transición muy compleja.
Hay una parte cultural también muy importante, y sobre todo la parte política. A medida que el sistema pierde cohesión, pues lo que hemos visto es que aparecen nuevos rasgos de la cultura política, ahora marcada por los peores vicios: la xenofobia, la homofobia, todo tipo de fobias para desviar la atención de la población en contra de las élites que se han convertido en super élites. Bueno, esos son elementos de una gran crisis que hay que reconocer como una crisis civilizatoria. Vivimos en la civilización de los hidrocarburos. La matriz energética dominante en el planeta es el uso de los hidrocarburos. Y ese uso de los hidrocarburos es lo que tiene la explosión de los gases de efecto invernadero y que nos está ahogando por el problema del cambio climático. Esa es la gran problemática. Todos los eventos climáticos que hoy se viven se dicen que son excepcionales. No, ya no son excepcionales, es la regla. Y el cambio climático no es algo que nos va a llegar, es algo que ya está. Entonces, tenemos que adecuar los estudios de economía a ver al mundo como un todo finito, como un todo con límites y con variedades que pueden empeorar o agravar la situación. Detrás del conflicto en Ucrania, lo que se está viendo es que hay una disputa entre dos modelos económicos. Uno extremadamente financiarizado, que es el que empuja a Estados Unidos, y el otro extremadamente productivista, que es el que empujan China y Rusia. Estamos otra vez en una transición hegemónica. Ahora, para que tengan una idea, la transición hegemónica, por ejemplo, en el plano monetario, se abrió a partir de 71, cuando se quitó la convertibilidad del dólar en oro. Ahí empezó la transición. Y luego, con la aparición del euro, se amarró un poco más la transición a un sistema bimonetario. Pero pues ahora resulta que el que está ganando la partida es el yuan. Las instituciones que salieron de Bretton Woods, diría yo que están rebasadas. Y entonces el cambio hoy también requiere pensar una transición institucional. ¿Con qué instituciones nos vamos a ver? Si ustedes son institucionalistas, si ustedes son keynesianos, si ustedes son modernistas, si ustedes son post-keynesianos, si ustedes son marxistas, tienen que pensar en esta problemática como la problemática central. Y hay que estudiarla y hay que mantenerse estudiando el cambio durante un rato largo, porque son procesos que ni van a concluir rápido, ni van a concluir fácilmente. Estamos viendo la problemática de la guerra en Ucrania, que uno amanece aterrado todos los días, a ver con qué demonios nos van a salir, pero les da la idea de que tenemos una circunstancia extremadamente compleja, difícil, que requiere de esfuerzo y de estudio muy minucioso, muy detallado, muy sostenido, porque son procesos cambiantes, muy acelerados y para los cuales el camino no está, digamos, trazado así, de aquí para allá y llegamos, no. Va a haber quiebres, va a haber avances, retrocesos, acomodo y cambios en las fuerzas que están promoviendo. Yo creo que en el caso
En el caso nuestro, hay las restricciones más fuertes están por el lado del esquema de integración que asumimos con América del Norte. Tenemos una problemática muy delicada, que es que la firma del Telecán prácticamente nos quitó el control de la macroeconomía, quitando el control de la política monetaria y la fiscal. ¿Verdad? Bueno, el país está en una situación de lentísimo crecimiento hace 35 años. Esto no debe seguir. No debe seguir. Y entonces lo que necesitamos es que los jóvenes se apliquen en encontrar fórmulas, caminos, vías institucionales, en diseñar políticas, pensar alternativas y empujar a un cambio que nos saque de este marasmo en el que apenas se vislumbra una luz en el túnel, pero que todavía estamos muy lejos de haberlo resuelto. Así que es una invitación a que reflexionen alrededor de esto y yo aquí lo dejo. Gracias. Vamos a pedir ahora al doctor Arturo Huerta González. Es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Ciencias Económicas por la Universidad de Chile, doctor en Economía con mención honorífica en la Facultad de Economía UNAM, profesor de posgrado de la Facultad de Economía desde el 1 de enero de 1975, ha impartido los cursos de microeconomía, macro, desarrollo económico y política económica dentro de la misma facultad. Fue director de la Revista de Investigación Económica de noviembre de 2012 a 2014. Se desempeñó como jefe de la División de Estudios de Posgrado de agosto de 2013 a 2016. Fue coordinador del programa de posgrado en Economía de la UNAM. Ha tenido estancias de investigación en varias universidades en el extranjero y ha realizado la divulgación de la ciencia económica, impulsando el proceso de formación de recursos humanos, dirigido proyectos de investigación de gran impacto y ha participado o impartido cursos, conferencias y es también una de las personas que más ha publicado. Vamos a pedirle al doctor Arturo Huerta que nos haga el favor de compartir sus conocimientos. Muchas gracias. Hola, voy a parar. Porque no puedo levantarme. Estaba viendo, sí. Sí, gracias. Bueno, agradezco la invitación por estar allí. Tenía años de no ir y estoy contento de estar. Con respecto a esta preocupación de los cambios del plan de estudios, pues sí, hay que estarnos cambiando constantemente en la perspectiva de priorizar aquellos marcos teóricos que nos permitan interpretar el porqué, la problemática que enfrentamos y sobre todo cómo trascenderla. Retomando las últimas palabras del doctor Alejandro Álvarez, fíjense ustedes, de 1950 al 81 el Producto Interno Bruto per cápita en México creció 3.15% por medio anual, el Producto Interno Bruto per cápita, 3.15% por medio anual, del 50 al 81. De 82 al 2000 pasó a ser 0.64% por medio anual. Y del 2001 al 2022 pasó a ser 0.36% por medio anual. Es decir, vemos una tendencia decreciente, ¿no? Entonces la necesidad de estudiar el porqué de esto, ¿no? Y sobre todo cómo revertir esto. El problema es que hemos estado en crisis tras crisis y siguen las mismas políticas económicas que las generan. Entonces de ahí la necesidad de empezar a tener el político, ¿no? Una correlación de fuerzas que permita subordinar lo financiero en favor de lo productivo, ¿no? Porque lo financiero es lo que va a ir coordinando de los 80s a la fecha. Pero bueno, rápidamente, estamos en un proceso donde predomina la libre movilidad de mercancías y capitales. ¿Quién se beneficia de eso? La libre movilidad de mercancías son las empresas transnacionales las que se benefician de ello. Pasan a desindustrializar países
La industria de Estados Unidos en los 80 era el 20% de la actividad económica, que es el 12%. Y no por nada, desde Trump están políticas proteccionistas hasta la fecha. Pero además, la libre comunidad de capitales, el sector financiero, que sigue políticas de estabilidad de la moneda del país donde ellos invierten, porque si la moneda del país donde ellos invierten se devalúa, que tienen ellos. Entonces de ahí han ido dominando políticas de estabilidad del tipo de cambio. No por nada todos los presidentes en este país hablan de la fortaleza del peso, pero quien se beneficia de eso es el capital financiero. El tipo de cambio en diciembre del 18 estaba en 19.35. Actualmente está en menos de 18 pesos, hay una apreciación del 13%. Entonces el capital financiero que viene y compra deuda pública gana por la tasa de interés. Pues se diferencia la tasa de interés entre México y Estados Unidos, y al salir el dólar es el más barato que encontró. Es decir, ese peso fuerte favorece el sector financiero, ese peso fuerte abarata las importaciones baratas que terminan desplazando la producción nacional, y a la desindustrialización. México perdió autosuficiencia en granos básicos, de menor crecimiento económico, los menores salarios para contrarrestar la pérdida de competitividad que me genera el peso fuerte. Entonces, la cuestión es que estas políticas nos han llevado a tener déficit de bolsa exterior, importamos, exportamos. Entonces, la economía pasa a depender de entrada de capital para financiar ese déficit y mantener la estabilidad del tipo de cambio. Y de ahí la alta tasa de interés, la austeridad fiscal, los procesos de privatización y extranjerización de la economía para que el capital venga y financie nuestra inserción en ese proceso de globalización. ¿A costa de qué? De no tener política económica para el crecimiento, porque el crecimiento requiere bajar tasa de interés, incremento del gasto público, tipo de cambio competitivo y que proteja la producción nacional, cosa que no tenemos. La siguiente, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Al depender de la entrada de capitales, hemos perdido el manejo soberano de la política económica, como ya se señaló. Es decir, no tenemos una política monetaria de baja tasa de interés para impulsar la actividad económica. No tenemos una política fiscal de incremento del gasto público para incrementar la demanda del mercado interno y así estimular la inversión privada en favor del sector productivo. Entonces, política de austeridad fiscal y el fondo de participación del Estado en la actividad económica, ¿no? ¿A costa de qué? Aumentar la participación de la actividad empresarial en la economía. ¿Dónde están los hombres fuertes del marketing que país? O sea, aquellos que se llaman proveedores de empresas públicas, ¿no? Aquellos que tienen las concesiones de las mineras, ferrocarriles, ¿no? La banca, etc. ¿no? La que sigue, ¿no? Entonces, vemos cómo México está predominando la política esta de austeridad fiscal y no endeudamiento. Es decir, no tenemos política fiscal para el crecimiento. El crecimiento requiere que incremente el gasto público. Y considera que la deuda es mala, carajo. O sea, la deuda es para potenciar el crecimiento de la inversión, para impulsar la actividad económica que se produciría en mayores ingresos nacional y por lo tanto mayor recaudación tributaria para pagar dicha deuda. Y la cuestión es que al no tener política fiscal para el crecimiento, y ahí la economía mexicana en estos 4 años no ha crecido. El Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de 2022 es igual al Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de 2018. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo ante los problemas inflacionarios que estamos enfrentando predominan las políticas fiscales monetarias restrictivas? El mismo Fondo Monetario Internacional recomienda estas políticas, dice, para frenar la actividad económica, frenar demanda, y al frenar demanda la actividad económica aumenta el desempleo y eso evita la espiral precios-salarios, esto para evitar mayor inflación, ¿no? Y el desempleo lleva a disminuir la demanda y disminuir la demanda a sobreprecios, como si la inflación fuera resultado de presiones de demanda, ¿no? Y en nuestro país no hay presiones de demanda alguna que genere inflación. La inflación en nuestro país es problema de oferta, de escasez de productos, que nos han llevado a importar el 57% de los granos básicos que consumimos y por lo tanto somos objeto de la inflación internacional, ¿no? Entonces, la cuestión es que esta política de alta tasa de interés para frenar la inflación, que se va a enterrar todo en México, me está careciendo el crédito, ¿no? Me disminuye la inversión, cae la producción, sigue la escasez de productos y seguirán las presiones inflacionarias, ¿no? A nivel nacional y a nivel mundial. Y igual la política de austeridad fiscal te atenta sobre el crecimiento económico, te frena la inversión público-privada, sigue sobre el negocio exterior.
el déficit de comercio exterior 2022 es prácticamente el doble del déficit que teníamos en el 2018. ¿La que sigue, por favor? Entonces vemos que esta política, fíjense, esta política antiinflacionaria de alta tasa de interés y austeridad fiscal, al frenar la actividad económica, ¿qué pasa? El que hay ingreso nacional está por debajo del costo de la deuda, de la tasa de interés. Está aumentando el problema de cartera vencida y está llevando a la inestabilidad bancaria. Es decir, por más que el Banco de México o los bancos centrales dicen nuestro objetivo es bajar la inflación y estabilizar la banca, pues resulta que no. Ahí está la inestabilidad bancaria a nivel mundial y nacional. Ante los problemas de insolvencia que genera el hecho de que la tasa de interés está aquí y el ingreso nacional no crece, está contraída, ¿no? Entonces vemos que la banca está ganando lo que quiere, ¿no?, en nuestro país con esta alta tasa de interés, y tenemos una banca disfuncional al crecimiento económico. En estos 4 años la banca ha tenido ganancias arriba de 600,000 millones de pesos en un crecimiento cero de la actividad económica del 2019 al 2022. Evidenciando que repito, el sector financiero hace lo que quiere y no hay mecanismo de regulación alguna para hacer funcionar el sistema bancario en favor del sector productivo, en favor del crecimiento económico, como lo fue en los 40, 50, 60 y 70, y de ahí el crecimiento que tuvimos en ese periodo. La que sigue, por favor. Entonces, veamos la tasa de interés en Estados Unidos y los problemas bancarios. Entonces estamos viendo cómo el aumento de la tasa de interés, lógico, decíamos, si nosotros vemos una perspectiva histórica de Estados Unidos, que siempre la tasa de interés de referencia ha estado por debajo del crecimiento del ingreso nacional, y eso te evita caer en problemas de insolvencia, porque el ingreso de las empresas de individuos crece más por arriba de la tasa de interés de sus créditos. Actualmente la situación, la tasa de interés está por arriba del crecimiento del ingreso nacional y se presentan problemas. Entonces estamos viendo cómo también muchos bancos regionales, sobre todo en Estados Unidos, compraron deuda de Estados Unidos de largo plazo, baja tasa de interés, al aumentar la tasa de interés se desvalorizan esos activos, esa deuda que tenía de largo plazo, y de ahí las pérdidas de Silicon Valley, y ahí están los datos de un montón de bancos con problemas también porque tenían depósitos de arriba de 250,000 pesos que no están asegurados, y de ahí que tienen que dar el rescate de ellos. La que sigue, por favor. Entonces, en la que sigue, entonces vemos cómo el alza de la tasa de interés tiene graves efectos en países pobres. Hay altos niveles de endeudamiento, ¿no?, en los países en desarrollo o pobres, como quieran llamarle, y a raíz de la crisis de pandemia se vieron obligados a recurrir a más deuda para sortear el problema de la deuda de la crisis, y ahora ante la tasa de interés internacional, pues lógico, y ante la desaceleración de la economía mundial que está cayendo sus exportaciones, pues no tienen condiciones de poder pagar la deuda. Entonces está en riesgo esos problemas de insolvencia, y el problema es que los países desarrollados tienen problemas financieros que va a ser difícil que entren al rescate, entre comillas, de los países altamente endeudados. La que sigue. Entonces ahí está, o sea, no hay viabilidad de cooperación internacional, ¿no? Cada quien lucha por su país. De hecho, el amigo secretario de Naciones Unidas dijo que hay una falta de acción, ¿no? Y justo, repito, por la posición individualista que predomina en la mayoría de los países. Hasta China, que ya es acreedor de un montón de países, también está siendo fuerte en las negociaciones con los países altamente endeudados. La que sigue, por favor. Entonces vemos cómo la globalización es cuestionada por el rompimiento de suministros ocasionados por la pandemia y la guerra Rusia-Ucrania, ¿no? Es decir, en esta cuestión de la globalización ya se señaló, China pasó a ser el principal o segundo socio comercial de todos los países. O sea, la internacionalización de los procesos productivos. Entonces empieza la pandemia en China, lógico, están los confinamientos, se cerraron los procesos productivos y se frena el abastecimiento de insumos hacia el resto del mundo. Entonces también los confinamientos y la falta de abasto, de abastecimiento de insumos, y los procesos productivos a nivel mundial, cae la actividad económica. En el 2020-2021,
y luego se le suma la cuestión de la guerra de Rusia a Ucrania de febrero del año pasado. Entonces este rompimiento de las cadenas productivas lleva a muchos países a tratar de avanzar en la autosuficiencia, tratar de depender menos del abastecimiento internacional, evitar futuras pandemias o guerras que vengan a afectar los procesos productivos y buscar abastecimiento cercano, llamado nearshoring, o el autoabastecimiento en su propio país, la que sigue. Entonces vemos cómo aquí sí, entonces cómo se está cuestionando la internacionalización de las economías y esas cadenas de suministro. De hecho, en Estados Unidos, vamos a ver, está instrumentando una política industrial altamente financiada por parte de inversión pública y subsidios a las empresas, justo para avanzar en el autoabasto de los microchips. Después de que Estados Unidos por décadas impulsó el libre comercio, actualmente está con políticas proteccionistas, políticas industriales, mayor intervención del Estado, y ahorita vamos a ver cómo otros países lo están siguiendo, ¿no? Y en cambio aquí en México, para nada se habla de política industrial. Adelante. Entonces, ante la instrumentación de políticas de autoabasto, se reducirá el comercio mundial y el flujo de inversiones, ¿sí? De hecho, el propio Fondo Monetario Internacional está en contra de esas políticas proteccionistas. La misma directora del Banco Central Europeo dicen que esto va a frenar la actividad económica, pero la cuestión es de que es una tendencia ya presente en muchos países, repito, en el avanzar en el autoabasto con políticas proteccionistas de mayor injerencia del Estado con políticas industriales. Y la lógica es que esto no está en disposición, o sea, para ello necesitas tener manejo de política monetaria, fiscal y cambiaria para poder sujetar políticas industriales y agrícolas en la perspectiva de avanzar en el autoabasto, cosa que muchos países como nosotros no tenemos. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo la economía global avanzará a menor ritmo? ¿No? O sea, una cuestión que hay que tomar en cuenta es que después de cada crisis crecemos menos a nivel mundial, ¿no? Después de la crisis de 2008-2009, el crecimiento fue menor el que se había tenido antes del 2007. Y la situación, la crisis del 2020 está reflejando lo mismo. Hay una desaceleración de la economía mundial, del comercio mundial, ¿no? Y eso nos debe llevar a volcarnos en torno al crecimiento del mercado interno, y aquí se sigue pensando en el crecimiento hacia afuera. El tren del Istmo de Tehuantepec, la perspectiva de que hayan empresas, es para exportar, el nearshoring y demás, y nada con respecto a política del mercado interno. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo la economía mexicana no tiene condiciones de hacer frente a una desaceleración de la economía de Estados Unidos? Justo para poder crecer más en torno al mercado interno necesitamos política fiscal, que no tenemos, necesitamos política monetaria, política cambiaria, política agrícola. La que sigue, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a caer? Pues estamos cayendo en una recesión e inflación prolongada. Habrá países que sí puedan bajar su inflación, pero va a ser difícil que logren su objetivo de 2%. Porque hay problemas de oferta detrás de la inflación, y hay países que tienen condiciones de encarar sus problemas de oferta. En el caso nuestro, no. Repito, por los rasgos productivos existentes, industriales, agrícolas. Y mientras los bancos centrales sigan con altas tasas de utilidad fiscal, pues menos viabilidad tenemos de encarar, impulsar la oferta productiva para incrementar la oferta y así encarar los problemas de oferta que están detrás de la inflación. La que sigue. Los problemas actuales están disminuyendo el crecimiento potencial de la mayoría de las economías. Sí, hay un hecho, ¿no? Ya lo señalé el caso nuestro, o sea, como hay una tendencia decreciente, ¿no?, de la economía, ¿no? Y que implica crecer por debajo del potencial, pues que tenemos menos capacidad de generar riqueza, menos capacidad de generar empleos bien remunerados, menos capacidad de mejorar el nivel de vida de la población. La que sigue, por favor. Entonces siguen las altas tasas de interés a pesar de la desaceleración económica, y que en muchos países está, bueno, el mismo México, ¿no?, se está disminuyendo la inflación, ¿no? Y ahora sí siguen las altas tasas de interés. Esta tasa de interés de referencia se puso 25 y la inflación está en 6, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues que van a tener que hacer toda la banca, ¿no? Implica que están descapitalizando los deudores, que tienen que pagar más a la banca a costa de que disminuir su consumo e inversión, y que termina más la actividad económica y de agudiza la desigualdad del ingreso en favor del sector financiero.
la Banca Central Europea 3.25, Inglaterra 4.5, etc. ¿La que sigue, por favor? Entonces, la problemática actual obligará a bajar la tasa de interés. Es decir, en los Estados Unidos va a tener que bajarla, y el resto también. ¿Por qué? Porque seguir manteniendo altas tasas de interés en un contexto de contracción económica agudiza los problemas de cartera vencida, de insolvencia, que te va a llevar a la inestabilidad bancaria, ¿no? Y repito, los problemas de inflación son productivos. Entonces, para incrementar la oferta necesitas bajar tasas de interés, tener política de gasto público, política industrial agrícola, la que sigue, ¿no? Entonces, bueno, aquí hago un análisis con respecto a la discusión esa que se venía dando del tope de la deuda en Estados Unidos, pero ya llegaron a un acuerdo. Pero ¿el acuerdo en qué consiste? Que los republicanos se impusieron. O sea, que el gobierno tiene que restringir el gasto de bienestar social, tiene que disminuir el déficit fiscal. Entonces estamos en una situación que aumento de tasa de interés y política de austeridad fiscal que va a llevar no por nada la misma Reserva Federal contempla un crecimiento para Estados Unidos del 0.4% para este año, ¿no? Entonces, si Estados Unidos no crece, ¿no?, pues menos va a crecer el resto del mundo, ¿no? Entonces vemos sí, como todas las políticas siguen actuando en favor de lo financiero en detrimento de los objetivos de crecimiento económico y empleo. ¿Me sigue, por favor? Entonces, aquí está. Las economías no saldrán automáticamente de los problemas que enfrentan. O sea, no va a ser el mercado, ¿no?, el que va a llevar a las economías a salir de la crisis. Tiene que haber una intervención del Estado, ¿no? Pero no un Estado subordinado al sector financiero, como lo aconteciendo décadas a nivel mundial y a nivel nacional, sino un Estado que anteponga los objetivos nacionales, los objetivos de desarrollo productivo y pleno empleo, frente a los objetivos del sector financiero. Si no se subordina al sector financiero o de lo productivo, no saldremos de la crisis, ni a nivel mundial ni a nivel nacional. La que sigue, por favor. Y aquí está, o sea, la necesidad de reestructurar la deuda externa de los países en desarrollo, ¿no? O sea, ¿cuántos recursos nos estamos transfiriendo por el pago de servicio de la deuda externa? Todos los países. ¿A costa de qué? De disminuir el gasto de inversión, de frenar la actividad económica, de desatender el gasto de bienestar social. Entonces, y la problemática no pasa solamente por la reestructuración de la deuda, la que sigue, sino se tiene que cambiar las relaciones comerciales y financieras entre países desarrollados y subdesarrollados, ¿no? Se necesita impulsar las áreas productivas de países subdesarrollados para disminuir el déficit de comercio exterior, para así crear condiciones de menor endeudamiento y condiciones de pago, y para eso hay que replantear las relaciones comerciales y financieras, cosa que no pasa en las reuniones de repente en una reunión internacional. En la que sigue, por favor. El desafío es cómo frenar. Este es un problema, o sea, respecto a esta cuestión de la discusión de planes y programas, ¿no? La tarea, ¿no?, por delante de los economistas comprometidos es cómo compatibilizar crecimiento económico, empleo con baja inflación y estabilidad bancaria, ¿no? Porque ¿qué está pasando hoy en día? Se prioriza la reducción de la inflación con alta tasa de interés, austeridad fiscal que te frena el crecimiento económico y te compromete la estabilidad bancaria, está aumentando los problemas de cartera vencida, ¿no? Entonces el desafío es cuáles son las políticas económicas que van a permitir crecer con pleno empleo, con baja inflación y estabilidad bancaria, ¿no? Para que esa estabilidad bancaria se traduzca en mayor disponibilidad crediticia en favor del sector productivo y del crecimiento económico. La que sigue, por favor. Entonces ahí está, se debe regular el sector financiero, ¿no? Y retomar el manejo sobre la política económica en favor del sector productivo y del empleo. Si se reduce la crisis del 29-33 del siglo pasado, con Roosevelt, se solucionó el financiero por lo productivo. Y eso fue funcional a nivel mundial en los 40, 50, 60 y 70. Y si pasamos a crecer menos con crisis económica recurrente fue porque el financiero pasó a ser lo económico que determina la política económica a su favor, ¿no? Y hay que ver política industrial, política agrícola, política de empleo. ¿A que sigue, por favor? Sí. ¿Cuántos? Ya, ok. Bueno, aquí, el Banco Central. Pero no controla la moneda, no tiene política económica alguna, ¿no? O sea, tenemos un Banco Central independiente de todo el modelo financiero, ¿no?
pero no actúa en favor del crecimiento económico y los objetivos nacionales. Aquí, bueno, y aquí termino con la cuestión de la política industrial de Estados Unidos. Repito, después de que Estados Unidos por décadas impulsó el libre comercio, está rectificando desde el gobierno de Trump hacia políticas proteccionistas, hacia políticas industriales, más de Estado, para impulsar el desarrollo tecnológico ante la amenaza que tiene frente a China. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Huerta. Les comentamos que va a haber la venta de su libro, su último libro, que va a estar ahorita, van a poner una mesita allá afuera. Quien quiera adquirirlo, antes de un valor de 140 el precio UNAM, está al 50% del precio del mercado. sí, entonces va a haber un libro de venta, el último libro El más reciente, del doctor Arturo Huertas, que habla precisamente sobre estos cambios. Y pues más reciente, no es que es de este año, ¿no? Ya bien, claro. Es muy producido el compañero, que ya se vino. Entonces, lo van a poner. Una pregunta con respecto al libro 2, es el nuevo titular de la Unidad de Planeación Económica de nuestro país. Es egresado de la Licenciatura de Economía de la UNAM, con maestría en Economía en el Colegio de México, y cuenta con amplia experiencia en el análisis macroeconómico, investigación económica, finanzas públicas y economías emergentes. El funcionario inició su carrera profesional como investigador financiero, especializado en estadística bancaria y financiera en el Banco de México. A lo largo de su carrera profesional, ha sido analista del Fondo Monetario Internacional basado en Washington, donde estuvo encargado de los pronósticos sobre las perspectivas de la economía mundial y las regiones de América Latina y Norteamérica. Asimismo, fue economista para América Latina del Instituto de Finanzas Internacionales, ¿sí? Igual con sede en Washington. Y es consultor del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, ahora vamos a escuchar la otra versión. Vimos una versión internacional, una versión nacional y ahora la versión institucional. Adelante, por favor. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Déjenme tratar de hacer justamente un resumen entre la parte internacional y la parte nacional, y lo voy a plantear en estos términos. Me pareció muy bien la ponencia del profesor Álvarez en el sentido de los paradigmas. Entonces déjenme retomar esos 4 paradigmas que para mí son los que probablemente van a ser determinantes de aquí al futuro. El primero es el paradigma político, el paradigma energético, el paradigma tecnológico y yo diría el paradigma demográfico. Esos 4 vértices van a estar determinando en buena medida lo que va a pasar con la economía nacional, la mexicana y la internacional de aquí a varios años. Y es un paradigma que desde mi punto de vista no se va presentado en esos 4 aspectos tan marcadamente como ahora. El paradigma político, como decían, va a haber un cambio en la estructura y en el poder geopolítico internacional. Ya está habiendo un cambio. Y eso va a inducir ciertos cambios profundos en la economía global y va a abrir espacios de oportunidad para la economía mexicana. Ahorita voy a hablar más en cada uno de esos puntos. El siguiente es el paradigma energético. Va a haber probablemente, ya está ocurriendo una transición energética bastante acelerada y vamos a seguir viendo este cambio de energías no renovables a energías renovables. Eso también va a tener un cambio profundo y va a afectar obviamente la economía mundial y la economía nacional. Y finalmente el paradigma tecnológico, hasta ahorita no habíamos visto desarrollos tecnológicos muy avanzados, pero mucho había pasado en el término mecánico, máquinas haciendo trabajo que los humanos podíamos hacer, pero no teníamos la fuerza o no teníamos esa fortaleza y continuidad. Ahora vamos a ver cambios tecnológicos que tienen más que ver con el desarrollo de ideas y con la mente, y eso también va a requerir otro cambio profundo y otra forma de cómo pensamos y cómo la política pública que vamos a necesitar y el tipo de relaciones que vamos a tener económicas. Y
Y finalmente el demográfico también es muy importante. Probablemente en muchos países, incluido México, vamos a llegar a un punto donde ya no va a ser un país de jóvenes, vamos a empezar a ver una población mucho más vieja, y también eso va a requerir otras relaciones laborales, servicios públicos, política asociada a esas personas, porque ya no van a necesitar lo mismo que necesitó una sociedad que es fundamentalmente o primordialmente joven. Entonces, déjenme volver otra vez. Cada uno de estos puntos les voy a dar mi impresión de cuál va a ser quizá el papel y el reto que va a enfrentar México, y probablemente yo creo que ustedes en su diseño de su plan de estudios deberían de estar, al menos, si no cambiándolo, interpretándolo o tratando de pensar estos 4 paradigmas dentro de su plan de estudio y qué van a estar estudiando en los próximos años que dura la carrera y en los próximos años que va a durar su carrera profesional. Entonces, en términos de la política, yo diría esto: va a haber un cambio, ya hay un cambio geopolítico, pero también yo creo que en México hay un cambio también del modelo económico. Si algo nos enseñó el siglo XX es que todos los modelos, todos los paradigmas económicos tienen sus fallas, y seguro lo que venga o lo que se vaya a presentar va a tener sus fallas. Entonces, en este sentido, lo que yo les diría, y quizá un poco haciendo retrospectiva de lo que yo viví cuando fui estudiante, es que cuando yo estaba estudiante uno tenía que escoger bandos, ¿no? Tenía que decidirse de qué corriente era. Y un poco la postura era de que los economistas somos como Prometeo, que van, suben al cielo, agarran el fuego y se lo traen a los humanos, como en un sentido ilustrativo, ¿no? de que tienen el conocimiento. Y lo que más bien ha pasado es que el investigador no va al cielo y descubre el fuego y se lo trae al hombre y le trae el conocimiento, sino que más bien trae una forma de arreglar cosas, pero esa forma es parcial, esa forma es inventada y tiene sus retos y tiene sus virtudes, claro. Entonces yo lo que diría es que en sus materias de política económica, de desarrollo, tienen que tener una postura bastante ecléctica. Esa sería mi propuesta. Cuando uno hace política pública, cuando uno está frente a una oficina, no llega uno con una pregunta y dice, a ver, ¿qué vamos a hacer con este aspecto? ¿Qué vamos a hacer con este problema? Y dice, no, pues espérame, déjame saco el variant, o déjame saco el capital, o déjame saco la teoría general de Keynes. Uno no hace eso. Y no lo hace porque la política en sí misma, cuando uno toma decisiones, es mucho, muy compleja, y ningún libro, no hay libro que sea tan detallado y tan específico sobre una postura tan particular como resolver una pregunta de política pública. Esa es la primera cuestión. La segunda es que tienen ustedes quizá el gran reto de que van a tener que convencer a gente que no piensa como ustedes y gente que no viene de mismos estratos socioeconómicos o posturas políticas que ustedes. Mucho de lo que ustedes van a enfrentar como economistas va a ser dialogar y convencer o ceder ciertas cosas. Si ustedes creen que van a llegar con un libro o con un dogma y decirles, mira, tienen que hacer esto, tienen que hacer el otro, pues no van a avanzar, y lo que van a entrar es un poco lo que estamos viendo en algunas partes de México y del mundo, entrar en una impasse de que nadie hace nada y nadie puede cambiar nada porque no se pueden poner de acuerdo. Eso es un reto que yo veo a los economistas. Yo veo, al menos mi generación y quizá las generaciones anteriores, fueron muy obtusas, muy cerradas, y creen que solamente hay una forma de hacer política monetaria, una sola forma de hacer política fiscal y una sola forma de hacer política pública. Y no, lo que yo les invitaría es, piensen, sean eclécticos, desde luego lean a todos los clásicos, lean a todos los economistas, empápense de gente, sean críticos, pero yo lo que diría, sean originales. Eso yo creo que es el gran desafío que van a enfrentar ustedes. Y no ser críticos en el sentido de ser contrarios. Yo creo que hace falta más ser crítico por propositivo que crítico por criticar. Entonces, o sea, está bien, es su país, tienen todo el derecho de criticarlo, pueden tener todos los argumentos válidos, pero si solamente critican, nunca vamos a resolver el mismo problema. Necesitamos críticos, pero necesitamos propuestas.
Y la propuesta es lo más difícil, porque justamente la propuesta es ponerse ustedes en riesgo y ir con alguien, dialogar y convencer. La política energética. Nosotros hicimos un análisis sobre qué implicaría para mí, con la misma matriz energética que tenemos, llegar a los objetivos de emisión neta cero a 2030. Lo que implicaría es que el PIB caería 40%, es decir, un montón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para llegar a una transición energética ordenada? Pues tenemos que buscar la forma de que un país petrolero como es el de nosotros, casi 4% del PIB de recaudación es del petróleo, pues va a desaparecer o va a buscar otra forma. ¿Qué vamos a hacer con eso? No tenemos todavía claro qué se va a hacer. Necesitamos economistas, industriales, gente de muchas áreas, con muchos expertise o con mucho conocimiento sobre cómo vamos a transitar a una economía más verde. Hay gente que dice que vamos a tener que decrecer, hay gente que dice que ya no vamos a tener que crecer. No está claro. Esa es una pregunta abierta que necesita un conocimiento muy profundo y un análisis muy detallado sobre qué se va a hacer de aquí a 30 años, de aquí a 40 años, de aquí a 50 años. Hay muchos impactos. La siguiente es la tecnológica. Por el lado tecnológico queremos decir esto. Una es que tampoco entendemos muy bien lo que va a pasar con, como decía el profesor, con la nueva tecnología, la inteligencia artificial. No sabemos hasta qué punto van a desplazar a los seres humanos de las tareas normales y hasta qué punto los van a desplazar completamente. No sabemos. El último estudio que yo vi decía lo siguiente, que la tecnología no iba a ser tan disruptiva y podía ser incluso más democratizadora, porque la gente que es muy productiva tiene mucho acceso y tiene mucha capacidad, pero la gente que es poco productiva puede usar las herramientas tecnológicas para volverse más productiva. Eso es un factor. Si digamos, el mercado laboral funciona como queremos que funcione, debería de compensar las diferencias productivas entre personas. Esa es una posibilidad, no quiere decir que sea la posibilidad. La otra posibilidad es que no, que haya gente que no tenga acceso a tecnología, como sucede en muchas partes de México, y que haya gente que es extremadamente productiva, que tenga acceso a esa tecnología y que las brechas productivas y de ingresos todavía se vayan a abrir mucho más. No sabemos todavía cómo va a ser eso, no tenemos una política pública de legislar qué acceso le podemos dar, qué uso le podemos dar a las herramientas, cómo se puede usar, dentro de qué punto se puede usar y qué tan democrática es para que todos. Porque si yo ocupo esa tecnología y el profesor no lo ocupa, pues está en desventaja el profesor frente a mí. Entonces necesitamos que esa tecnología sea democrática. Tampoco tenemos una idea clara. Y en esto yo creo que también les va a importar a ustedes como estudiantes, porque necesitarán en algún momento estudiar cómo funciona esta tecnología. Yo también estudié hace mucho, pero cuando yo empecé a estudiar, empezaba mucho el código, hacer programas de cómputo, y ahorita yo creo que una persona que no tiene idea de cómo, que tiene un código, sino un lenguaje de programación, si no sabes un lenguaje de programación, es casi como si no supieras hablar. Así no lo quiero poner tan extraño, pero así es. Entonces, yo lo que les diría es que a la par de su carrera, a la par de su enseñanza, lleven algún lenguaje de programación y vayan tratando de meterse en modelos matemáticos, en modelos computacionales, para poder, eso yo en mi forma particular, eso ha nutrido mucho mi formación como economista y me ha dado mucho en términos de análisis. Entonces, ese es otro factor que yo les diría que es importante. Y finalmente, el demográfico creo que también es otro tema que va a ser muy importante saber, porque eventualmente también ustedes se van a enfrentar a una sociedad con una mayor cantidad de gente vieja. Va a haber mucho menos fuentes de digamos, ingresos, porque ustedes, pues, la gente vieja ya no trabaja tanto, algunos ahorraron, algunos no pudieron ahorrar mucho. Entonces ese factor de ahorro va a ser importante y todavía no tenemos bien claro cómo vamos a resolver esa carga al sistema de pensiones, esa carga
la economía, porque pues, significa que va a haber una parte de la población importante que no va a poder trabajar, que ya va a estar en una edad donde ya está retirada, y va a haber una carga importante para la gente que está trabajando, para los jóvenes, para que puedan sostener el crecimiento, la recaudación y la actividad económica. Ese es un tema de crecimiento de largo plazo, les digo, un tema que toca muchas aristas, pero creo que también eventualmente en sus materias debería estar reflejado en sus esquemas, de modelos de crecimiento, cómo entender la dinámica poblacional, qué va a pasar con el mundo cuando pues, sea un país de viejos, quién va a producir, cómo se va a distribuir el ingreso, a quién se va a grabar y a quién no se va a grabar, a quién se va a subsidiar, a quién no se va a subsidiar. Y yo creo que acabaría por ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a abrir una ronda de preguntas. Y bueno, si tienen alguna pregunta, por favor, levantando la mano. Gracias. Diego, sí es. Aquí sí es el marxismo en el Foro de Cultura, 3 tomos, en el siglo XXI, 20 tantos tomos, ¿no? En la década de los 90 se vieron ese cambio de plan de estudios y, bueno, bajaron a 5 siglos, si recuerdan las lecturas del siglo. Y se viene en los años del nuevo siglo y da menos, en su experiencia, cómo ha cambiado esa forma, porque ponemos de ejemplo a Eric Hobsbawm, el marxismo, el historiador clásico que también se metió en la Facultad de Economía, y no perdió vigencia, es actualizar el marxismo a la realidad. No sé, desde su perspectiva, cómo plantear esta forma del marxismo, que sería la base, el tronco de la economía. Es una. La otra, el planteamiento sería con respecto a los bloques económicos. Hay 3 bloques, el América del Norte, el europeo y el asiático. ¿Será que nosotros tenemos un accidente geográfico con Estados Unidos? Porque en Europa todos son de la misma talla. Me tocó ver el caso en España, que sí apoyaron a España cuando era pobre y gracias a la comunidad se superó, ¿no? En Asia desconozco, pero entonces serían esos planteamientos. Una, su experiencia en lo personal como docentes en la Facultad de Economía, y 2, de estos bloques económicos, ¿no? Si tenemos ese mal, desgraciadamente, con el país imperialista. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por favor, maestra, escuchar. Buenas tardes, muchas gracias por sus exposiciones. Al doctor Alejandro Álvarez, si nos pudiera comentar las diferencias que hay entre el proceso de globalización y el de regionalización, por favor. Y para el doctor Arturo Huerta, ¿cuál sería el papel que juega la ciudadanía en esta definición de políticas? Un poco hablando sobre la gobernanza innovadora que últimamente ha estado ocupando espacios, en donde hay, por ejemplo, procesos de participación ciudadana muy interesantes que vienen desde Brasil, que llegan a Europa, cómo pudieran adaptarse a México y, en particular, cuál sería la influencia de la ciudadanía en toda esta participación política y de política económica. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, si no, para pasar? ¿Ninguna? Bueno, ¿les parece si empezamos con las respuestas? Pues así, empezamos con Alejandro Álvarez, y vamos con Huerta y el profesor Maestro. Gracias. A ver, el asunto de los bloques, en realidad los bloques no son en realidad los bloques no son ni iguales ni equilibrados. En todos los casos hay asimetrías muy importantes. Por supuesto, la diferencia entre México y Estados Unidos no es la misma que entre España y Alemania, pero están por todos lados estos diferenciales que son muy importantes. Entonces, es una parte de los problemas, porque algunos de los procesos han buscado elevar, digamos, el estatus de las economías materiales y otros no. Los obreros siguen repitiendo ahorita que es bueno que nos tratan como iguales. No, pues está bien que nos traten con respeto, pero no
no somos iguales. No somos iguales. Somos una economía mucho más débil que Estados Unidos. Entonces, pues, qué tranquilidad, que nos traten igual, ¿no? Necesitamos que nos den trato, en algunos casos, trato preferente, que se hagan concesiones de veras. Porque el gran planteamiento era, este planteamiento está desde el periodo de Salinas. Es que ya nos reconocen como que somos iguales, no necesitamos que nos den trato especial. Pues no estoy de acuerdo, no somos iguales, las asimetrías son muy grandes. Ahora, los proyectos, por ejemplo, el caso de Pacífico, China ha tenido esta iniciativa de la Ruta de la Seda, que se supone que es un gran proyecto de infraestructura que pretende envolver a países de todos lados con condiciones mucho más equitativas. Esto en realidad es un elemento que se va a tener que afianzar. Ahora, en todos los proyectos que se planteen para el conjunto globales, pues necesitamos tomar en cuenta este problema de las asimetrías. En el caso de la Unión Europea, pues Alemania y Francia están más cerca, España y Portugal están más cerca comparativamente, pero en términos no, hay diferencias. Y en algunos lugares, pues la crítica es que Alemania ha tenido un papel muy preponderante y ha definido las políticas muy a su favor, en lugar de pensar para el conjunto. Parte de la crítica a los acuerdos que sustentan la Unión Europea es este asunto de que pues el peso de la parte monetaria lo lleva Alemania y a partir de ahí se tienen una cantidad de restricciones sobre los demás. Ahora, la globalización se planteó desde sus inicios como un proceso en donde la confluencia de tecnologías, de procesos y sobre todo la financiarización estaban operando en un mundo de interacciones en tiempo real las 24 horas del día. O sea, este era el planteamiento. Y la regionalización como una realidad en donde se había construido paulatinamente un tejido económico más denso. Bueno, adentro los procesos han sido diferenciados. No hay ningún país en América Latina, excepto México, que tenga el 75% de su comercio de compra y venta con Estados Unidos. Ninguno. Hay unos que tienen más, otros menos. Chile tiene un tercio con Europa, con Estados Unidos, con Asia. Entonces, aquí hay una situación realmente muy peculiar. Yo pienso que hoy se habla de un proceso de desglobalización, en parte por la guerra económica. Ese asunto está llevando a plantear el fenómeno que Arturo Huerta mencionaba, del nearshoring, ¿verdad? Bueno, la disrupción de las cadenas de valor en la pandemia se vio muy grave, con la guerra se ha visto agravado, y entonces tenemos un problema, es decir, que el riesgo aumentaba. El argumento original antes era: ¿dónde sale más barato? Póngase ahí y tan. Hoy ya no. Ahora se dice por razones de seguridad, por razones de estabilidad, mientras más cerca, mejor. Y entonces, esto es la ubicación cercana en lugar de la parte global. Esto va a reforzar la regionalización.
Pero la pregunta es, ¿y va a ser muy distinto a lo que ya tenemos? Yo creo que no. Marcelo Ebrard se echa el rollo de que qué barbaridad maravillosa la iniciativa del nearshoring. Yo no comparto su entusiasmo. Seguir con más de lo mismo. Exactamente. Entonces uno ve el problema y dice, pues, si no le hacemos ajustes a esto no nos va a servir. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las columnas vertebrales, yo creo que se pueden compactar a cierto nivel los distintos bloques, y yo enfatizaría más hoy el estudio de procesos que están en curso y nuevas reflexiones, no porque piense que lo anterior no sirve. Los promotores de la educación por competencias lo que dicen es, como hay una explosión de la información, ya para qué quieren saber tanto. Pero lo que necesitamos saber muy bien, porque el conocimiento científico implica escoger entre lo esencial y lo secundario, y eso solo se aprende con conocimiento científico y metodológico muy fuerte. Entonces yo diría, ajustemos, pero no estamos pensando en economizar. Hoy, derivado de la pandemia, tenemos un problema grave. Los alumnos no quieren leer. Bueno, cada quien tendrá su experiencia y dirá si sí o si no, pero es una bronca, porque todo el mundo quiere que agarra el celular, le aprieta y con 3 paginitas ya salió de... No, así no es. Y la frontera de la utilidad de un aparato como de los celulares, las tabletas y todo lo demás, es que roza con el aspecto lúdico. Y en un estudio que se había hecho en China, empieza la pandemia, empiezan las clases en línea, la gente empieza a trabajar con eso, pero al mismo tiempo se ve que casi el 65% del uso del teléfono es lúdico. O sea, lo usan para divertirse, para pasar el rato, para distraerse, y no para estudiar. Y la otra cosa es estos cuentos que nos arrancaron de incluso dentro del equipo de López Obrador, con este fue rector de la UNAM y ahora de la ONU, con De la Fuente. No, mi programa es muy sencillo, hay que darle una tableta a cada alumno, y con eso lo vas a hacer sabio o lo vas a hacer bajo. No, ahorita tenemos en la facultad, se los digo, la paradoja de que los cañones para exponer en clase no sirven, los cables están torcidos, las computadoras se manejan, no sé qué, y nos hacen cuentas en el informe de que nos regalaron a los alumnos quién sabe cuántas tabletas. Pues qué felicidad, pero para el quehacer colectivo eso no está funcionando. No está funcionando. Y no se va a sustituir la clase en línea con la interacción como la tenemos ahorita, ¿no? Esos son, bueno, a lo mejor ustedes van a decir, pues quién sabe qué experiencia tiene, el maestro ahí metido en su escuela, pero ahí tengo algunas opiniones que he recogido y creo que no andamos muy distinto en otros rincones. Entonces yo creo que esas serían mis sugerencias, y desde luego pues yo celebro esta iniciativa, ¿verdad?, de abrir el debate, la discusión, para tener la posibilidad de pensar un cambio que nos ponga en sintonía con esta idea de que estamos en una gran transición, y ya daremos tiempo para revisar si todos los procesos concluyen como decíamos o no. Bueno, aquí lo dejo. Muchas gracias. Rápidamente, con respecto a la cuestión de la señora de la marxista, la cuestión es, al menos ahí en la Facultad de Economía, los profesores enseñan el capital por el capital mismo,
Y resulta que Marx desarrolló su obra discutiendo con los economistas clásicos y con los economistas de su época. Entonces, mucha gente se entusiasma y es el problema de los profesores, que no se actualizan, ¿no? El profesor José Valenzuela, que desgraciadamente murió hace un par de semanas, profesor de la UAM Iztapalapa, una gran obra marxista. Él analiza a América Latina, la economía mundial, con los instrumentos, con las categorías marxistas. Y en su obra incorpora a Kalecki, incorpora a Keynes, incorpora a Minsky, los poskeynesianos, etc., ¿no? En el sentido de, sí, o sea, tú tienes que recurrir al pensamiento heterodoxo, que te da los mejores elementos para interpretar la realidad que vivimos. Entonces, más que discutir planes y programas, y cambiar planes y programas, yo siempre he enfatizado que los procesos tienen que actualizarse de forma permanente, ¿no? Porque dentro de la economía política marxista hay revistas especializadas, gente que ha avanzado, repito, en una perspectiva de trascender al mismo Marx, o sea, pensar las categorías para entender la problemática cambiante que tenemos, y eso tiene que estar en las aulas, ¿no? Igual con respecto, yo diría, al planteamiento de Varian, todo el neoclásico, ha habido bastantes desarrollos, muchos neoclásicos han estado cuestionando su propia teoría y avanzando en otras, ¿no? Que nos exige en todas las corrientes del pensamiento la actualización y contrastar la teoría con la realidad que vivimos, ¿no? Sí, porque me dice, no, es que la austeridad fiscal para disminuir la deuda, pero las deudas siguen creciendo, ¿no? Entonces, a la política económica hay que analizarla en torno, no a su equilibrio fiscal, no en torno a su relación de endeudamiento, sino en torno al impacto que tiene sobre la economía, ¿no? Entonces, ¿cómo puede decir que una política de austeridad fiscal donde la economía no está creciendo, carajo? No, pero bueno, ¿a quién responde? Pues responde al sector financiero, que pasa invertido donde el gobierno deja de hacerlo para lograr la austeridad fiscal, ¿no? Y de ahí empieza el proceso de privatización. Entonces, repito, yo siempre he insistido en esta cuestión de la actualización de los profesores, en contrastar la teoría con la realidad. Sí, y yo siempre me he pronunciado por las corrientes del pensamiento heterodoxas, que dan los mayores elementos. Y por último, la cuestión del papel de la ciudadanía. Si pasamos a tener política industrial en 47, fue porque los industriales y los sindicatos se pronunciaron en las calles, porque México estaba en contexto de economía abierta, tenía la Segunda Guerra Mundial, México se había industrializado, avanzaba en la industrialización durante la Segunda Guerra Mundial porque la industria norteamericana se fue a la industria bélica, dejó de satisfacer la demanda de productos manufacturados del resto del mundo. Entonces termina la Segunda Guerra Mundial, los industriales norteamericanos se dan a la reconquista de los mercados que antes abastecían y marcha en el 47 industriales y sindicatos juntos por única vez en la historia demandando política proteccionista para proteger las fuentes de trabajo y la planta productiva, y el gobierno en turno reaccionó por las políticas proteccionistas. Yo participé en el debate cuando México ingresó al GATT en el 86 y los industriales pedían aranceles de 100, 130% y se entró al GATT con un arancel de 36%, ¿no? Y que actualmente pasó a ser cero, ¿no? ¿Y dónde están los industriales nacionales en las calles? En absoluto, ¿no? Pasaron a comercializar los productos importados y actualmente ya la industria está totalmente en gran medida extranjerizada. Entonces, necesitaba un nivel de concientización y politización para que la gente demande política industrial, política agrícola, hacer autosuficientes en granos básicos, que la gente demande políticas de empleo bien remunerado, que demande política salarial. O sea, ¿qué partido político está demandando política económica alguna? Ninguno, carajo, no. O sea, no tenemos, ningún partido político tiene proyecto de nación, ¿no? Así. Entonces, no por nada estamos como estamos. Muchas gracias, reconocimiento a cada uno de los profesores. Voy a empezar con los doctores. Empezaremos
años, al doctor Alejandro Álvarez por su participación como ponente en el marco de las actividades del diseño del Plan de Estudio 2011 con la Conferencia Magistral Situación Internacional. Muchísimas gracias, doctor. Reconocimiento al doctor Arturo Huerta, también por su participación como ponente en el marco de las actividades del diseño curricular del Plan de Estudio 2011 con su conferencia magistral con respecto a la situación nacional. Muchísimas gracias. Entregamos el reconocimiento al maestro Rodrigo Mariscal Paredes, por su participación como ponente del marco de las actividades del diseño del Plan de Estudios 2011 con la conferencia Situación Internacional. Muchísimas gracias.